a todas y todas los profesores que se están conectando el día de hoy. Desde Fundación Telefónica le queremos dar la más cordial de las bienvenidas a este segundo webinar de aprendizaje basado en problemas. Comentarles a todos que estamos transmitiendo vía Zoom. Por lo tanto, todos aquellos que se incorporan o que ya ya se incorporaron, lo hacen con sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. También comentarles que en la parte inferior encontrarán una franja negra, donde encontrarán un icono de chat donde ustedes pueden ir interactuando con nosotros durante la sesión, y también un icono de preguntas y respuestas donde pueden ir escribiendo las preguntas que surjan durante la conversación del día de hoy. Quiero invitar a que los saluden a todos los que están conectados, a nuestra líder educativa, Cristina Araya. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, Cintia, muchas gracias. Nada, solo saludarlos a todos, a todas, profesores, profesoras que están conectados hoy día en la tarde del viernes digo bien, la semana pasa tan rápido, Dios mío, que nada, solo saludarlos e invitarlos a tener una linda jornada junto a las especialistas que están hoy día acompañándonos. Tenemos la fortuna de contar con Cintia Pereira, la profesora que nos acaba de presentar. Ella es parte del equipo Profuturo del área de educación de Fundación Telefónica, y también es tutora del curso de aprendizaje basado en proyectos, que está disponible 100% gratuito para cada uno de ustedes. Ya hay más de 57.000, fue el último conteo que hice en la mañana, profesores que son parte de esta gran comunidad Profuturo en Chile, desde marzo a la fecha, y más de 12.000 profesores que ya han finalizado el proceso de formación de más de 40 horas. Quiero invitarlos a ser parte de esta gran comunidad, a responder al desafío que tenemos hoy día en conjunto. Solo es más difícil, en conjunto podemos compartir, podemos colaborar, cooperar, difundir, fomentar, influir, acompañarnos en el fondo, en este gran desafío de poder implementar diferentes estrategias para asegurar lo que nos importa y lo que nos convoca, que son los aprendizajes de los estudiantes. Que tengan una hermosa jornada junto a las especialistas, mi querida Marcela Monberg, que está ahí esperando tras bambalinas. Y nada, Marcelita, te deseo una bella jornada intensa, cargada de puros aprendizajes y de experiencias memorables de aprendizaje. Un abrazo, Cintia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por ese saludo y el ánimo también, y el generar comunidad que es tan importante en el ámbito de la educación. También queremos saludar de manera especial al Colegio Macaya de Alto Hospicio, que vemos que están muchos conectados, y también veo que hay mucha gente conectada desde diferentes partes de nuestro país, desde Puerto Montt, Nueva Imperial, desde Pichilemu, desde la Escuela de San José de Recoleta, mandan saludos, desde Villarrica, desde Cunco, desde el Liceo Arturo Valenzuela, desde Puerto Montt, del Colegio Salesiano, desde Coyhaique, desde Chonchol, desde Alto Hospicio, y desde la hermosa región de Los Ríos a la ciudad de Valdivia, un afectuoso saludo. Para comenzar, queremos reflejar y contarles a todos los que están conectados que el día 14 de agosto, cuando realizamos nuestra primera sesión de ABP Proyectos, planteamos un desafío. La idea era crear un Canvas bajo la metodología de ABP Proyectos. Queremos dar las gracias a todas, todos, las y los profesoras y profesoras que participaron en este desafío. Quiero contarles a todos a quienes nos acompañan hoy que recibimos 67 Canvas, todos ellos de diversas asignaturas, interdisciplinarios, y abarcando diferentes niveles, desde educación parvularia hasta educación universitaria, también para la educación de adulto, que es muy importante. También contarles que recibimos Canvas de colegas de otros países. Desde Cuba nos llegaron 2 problemas.
Uno, de la profesora Flavia Bermúdez, que pertenece a la Escuela Pedagógica Presidente Salvador Allende, quien planteaba como problemática cómo construir una clase a la altura de nuestros tiempos, y la docente Jennifer Bello, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Verona, quien planteaba el desafío de orientación educativa en tiempos de COVID. También fuera de nuestras fronteras, desde Venezuela, el docente José Rivas planteaba un desafío muy lindo. ¿Es factible la creación en la ciudad de San Carlos de una empresa orientada al ramo del deporte acuático? Él pertenece a la Universidad Deportiva del Sur. También desde nuestro hermoso país nos llegaron diferentes canvas, ¿no es cierto? Desde la zona norte, específicamente de la localidad de Autospicio, el profesor Guido Silva, perteneciente al Colegio Metodista William Taylor, quien nos planteaba la problemática sobre si en Iquique puede ser una ciudad, una smart ciudad. Y también Marcos Muñoz, del Liceo Metodista Robert Johnson, quien planteaba la problemática sobre ¿es posible embellecer un problema? También llegaron canvas hasta desde nuestro extremo sur de nuestro país, específicamente de la ciudad de Punta Arenas. La profesora Lorena Bamondes, perteneciente al Liceo Polivalente Sara Brown, quien nos mandó su canvas donde se planteaba como problema cómo poder proyectar mis emociones. También destacar la participación del Colegio Salesiano Padre José Fernando Pérez de Puerto Montt. De esa institución recibimos 11 canvas. Todos los canvas recibidos plantearon diferentes problemas, desde temáticas de la vida saludable, y también, por ejemplo, cómo construir un menú rico y saludable. ¿Es posible eso? Nos planteaba la profesora Mónica Venegas. También programas recreacionales, conciencia en la actividad física, un canvas de un trabajo colaborativo de la docente Jessica Obando, Francisco Klein y Claudio Yarzo, perteneciente a Puerto Montt. También otros canvas que tienen relación con las características geográficas de nuestro país y su potencial turístico. Presidencialismo o parlamentarismo nos planteaba y nos hacía esa problemática la profesora Yanina Barrios. Análisis de datos para saber quién será el nuevo o nueva presidenta de Chile, un desafío planteado por la profesora Ana Tang. ¿Es necesario el plebiscito para reformar la Constitución? Si fuéramos viajeros en el tiempo, ¿qué necesitaríamos para satisfacer nuestras necesidades en el mundo antiguo? Nos planteaba la docente Josefa Farías de Marchihue. ¿Cuánto poder tenemos los ciudadanos? ¿Es el neoliberalismo el mejor sistema económico para nuestro país? Nos planteó esa problemática la profesora Ángela Inostroza desde Cunco. La docente Karina Zamora desde Viña del Mar nos planteaba la problemática de si son importantes las vacunas. Otras problemáticas giran también en torno a la conciencia por los contagios del virus, problemáticas sobre el consumo de drogas. Mi mascota puede tener COVID. ¿Puedo aprender ciencias desde mi casa? Nos planteaba la profesora Ana María Sandoval. La contaminación y la basura en Linares. ¿Cómo frenar esa problemática? También nos comentaba la profesora Verónica Guerrero. Conocer la calidad de los suelos del profesor Fernando Lara. También desafíos y problemas relacionados con la lectura, con la creatividad, cómo crear un rincón de lectura en mi casa, de la profesora Génesis del Río, y también problemáticas que tienen relación con los medios de comunicación y las redes sociales, la importancia en la historia reciente, nos invitaba a preguntarnos la profesora Michelle Enrique. ¿Y las redes sociales y medios de comunicación son amenazas o oportunidades? Nos planteaba la profesora María Eugenia de Peumo. Darle infinitamente las gracias a todos los profesores y profesoras que fueron parte de este desafío. Esperamos que puedan poner en práctica estos interesantes, creativos e innovadores aprendizajes basados en problemas, y también invitarlos a compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias a todos y todas las que participaron. Y quiero invitar a quienes me van a acompañar el día de hoy, a la profesora Marcela Momber. Ella es especialista en aprendizaje basado en proyectos, y también la docente Cecilia Montesinos, quien es especialista en aprendizaje basado en problemas.
Marcela, Cecilia, buenas tardes. Gracias, Cintia querida. Un abrazo gigante, profesoras y profesores. Tuve el honor de leer los Canvas. La verdad que si fuera alumna no sabría cuál elegir porque estaban maravillosos. Quedé de verdad marcando ocupado, como dicen mis alumnos. Tan creativos, tan innovadores para nosotros con Cecilia, que es una gran, gran amiga. Es un honor poder aportar con un granito de arena. Y ese es el objetivo, ¿no es cierto, Ceci? Sí, exactamente. Estaban muy interesantes los temas que se les ocurrieron. Yo creo que ojalá puedan poner en práctica las ideas, los proyectos, digamos, los problemas que desarrollaron. Creo que estaban súper interesantes, Marci. Sí. Cintia querida, partimos para ahondar en lo que los profesores nos pidieron, que fue básicamente evaluación, pero lo primero que vamos a hacer es un pequeño refresco, o refrescar básicamente la metodología, que es la primera imagen que vamos a ver ahora, básicamente el plan de el ABP. Cintia querida, ¿me ayudas? Mientras, Marcelita, te digo que te Sí. están saludando el Liceo Bicentenario de Cauquenes, la escuela rural también Palmilla la escuela Santa Matilde, Liceo Politécnico de Punta Arenas. Marcela, también les saludan Qué lindo. a ustedes, en la escuela Pedro Aguirre Cerda de Nueva Imperial. Amelia, la profesora Amelia Paz, también de Temuco, me envía muchísimos saludos. La profesora Bárbara Aldile, del Liceo Bicentenario e Instituto Comercial de Linares. Insuco, Temuco. Escuela Diferencial Paul Harris, de Santiago. La escuela, el Colegio Padre Pedro Aguirre, de Quilicura, si lo dije bien, si no me perdonan. Todo Valparaíso está conectado, Marcela, en este minuto. Loncoche, Ancud de Chiloé, Pichilemu, el Colegio Alerce de Concepción, a Arica completa, el Vicuña del Valle del Elqui, en el Cunco Chico también está profesores conectados, Puerto Montt y Magali, la profesora Magali de Chillán, que puede leer por ahí. Así que muchísimos saludos envían de todas partes del país, mi querida Marcela. Gracias, Cris. Hay un tema ahí que aparece ahí que es muy interesante, que es la diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas. Y lo más importante, primero, ambos son pedagogías que buscan la investigación, buscan la conexión con la comunidad, buscan la reflexión, pero recuerden que uno te puede terminar con un producto que se exhibe y el otro puede terminar simplemente con la respuesta a una pregunta, y no necesariamente tenemos que exhibirlo. Sí, si tuviéramos que darles tips para diferenciar ABP, problemas de proyectos, ¿cuáles tú crees que serían los tres principales? Bueno, el principal fue uno de los que tú dijiste, que el aprendizaje basado en proyectos termina o centra la atención del alumno en la elaboración de un producto final. Y a través de la confección de ese producto, el alumno va adquiriendo los conocimientos y las habilidades que nosotros hemos diseñado para que así sea. En cambio, en el aprendizaje basado en problemas, uno plantea una situación problemática al alumno, que está, por ejemplo, todas las preguntas que los profesores pusieron en sus Canvas. De ahí viene el bajar esa pregunta o ese problema a una problematización real, contextualizarla, es decir, ponerles como la historia, el relato del problema, para que a partir de eso el alumno pueda plantear una hipótesis de una posible solución al problema. ¿Ya? Luego viene la indagación, que eso es común, ¿verdad? En las dos metodologías. Se evalúan los resultados, se hacen estos círculos de crítica, el profesor obviamente en todo este momento está metido detrás ayudándolo, para posteriormente dar una propuesta de solución al problema. Y decimos propuesta de solución porque en realidad muchos problemas, no sé, si estoy trabajando el cambio climático, y cómo va a afectar a Chile, van a ser propuestas de solución, no tenemos la solución en realidad. Ojalá la tuviéramos, pero no la hay. Entonces, yo diría que eso es, las problemáticas tienen que ver con problemas actuales, problemas contextualizados. De hecho, mis alumnos siempre se ríen y dicen, no, pero que esto es como súper actual y están como fascinados tratando de buscar soluciones al cambio climático, cómo mitigar, por ejemplo, estábamos hablando hoy día, cuáles serían las soluciones de la mitigación frente al cambio climático. Y son problemáticas actuales, por lo tanto, no hay un producto final. Hay una respuesta o una propuesta de solución. Ahora, esa propuesta de solución igual se puede hacer en
qué sé yo, en un video, se puede presentar en una charla TED, se puede hacer en un panel de discusión, se puede hacer como ellos quieran, porque a los niños les gusta hacer cosas al final. Pero no está centrado en eso. Uno no debiera evaluar eso, debería evaluar la propuesta de solución a la problemática planteada. Yo diría que eso es como la gran diferencia, es uno termina con un producto y el otro termina con la propuesta de una solución a un problema que puede que no tenga solución. Y Ceci, una pregunta que siempre hacen los profesores en torno a la cantidad de asignaturas que forman parte de ambas metodologías. Si yo quiero implementar aprendizaje en base a proyecto o aprendizaje en base a problema, primero, ¿cuál es la diferencia que existe entre la cantidad de asignaturas que forma parte? Y la segunda pregunta que siempre hacen los profesores y profesores, en el caso de la BP, en base a proyecto, en base a problema, ¿en qué etapas de la edad son más cercanos y amigables para poder implementar? Bueno, ahí hay harto descrito y como que hay para todos los gustos, diría yo. Yo pienso que la primera pregunta que me hiciste, voy a contestar la segunda primero. Yo creo que los niños por habilidades debieran trabajar primero indagación cuando son muy chiquititos, como de quinto hacia arriba, ya basado en proyectos, donde construyan cosas, porque al niño chico le gusta la construcción, le gusta fabricar cuestiones, le gusta, y después lo muestra, exhibirlo, eso le gusta. A los más chiquititos, no sé cuál es la experiencia de los profesores acá, pero en mi experiencia a los más chicos les gusta mostrarse en cámara, a los más grandes ya no, como que los más grandes son más retraídos en ese aspecto, porque son más vergonzosos. Y desde mi perspectiva súper personal, yo creo que desde primero medio hacia arriba debiera ser más basado en problemas que proyectos, ¿ya? Desde esa perspectiva, cuando son más chicos, puede ser totalmente multidisciplinario, hasta cuarto básico. Todas las asignaturas pueden hacer. Yo veo la experiencia de algunos colegios en las que, no sé, están trabajando la parte de, por ejemplo, los griegos, y en lenguaje trabajan la mitología y los mitos, y en, no sé, en inglés trabajan, digamos, con historias en inglés, en matemática, en educación física, los Juegos Olímpicos, qué sé yo. Entonces, todas las asignaturas pueden reportar a lo mismo, y es muy rico. Desde quinto hacia adelante yo creo que asignaturas más símiles, o sea, que sean más parecidas, pero puede ser también más multidisciplinario, siento yo. Y yo creo que hasta octavo básico podría ser bastante multidisciplinario. Tenemos un problema nosotros con los OA que nos da el ministerio, entonces no podemos abrirlo tanto de repente porque vamos por carriles muy distintos a veces las asignaturas. Pero yo creo que ahí puede ser mucho más multidisciplinario. Y para arriba yo diría que buscar la asociación entre 2 asignaturas, a lo más 3, es fácil, o es más fácil, y enriquece. ¿Ya? No sé, de repente tecnología con ciencia, las 3 ciencias juntas, por ejemplo, o ciencia-lenguaje, ciencia-historia, cualquiera de las áreas, digamos. Yo creo que sería como, bueno, por eso te digo, yo creo que depende mucho de cómo esté organizada la escuela, depende mucho de los equipos de profesores que uno tenga. Cuando uno tiene equipos de profesores que son capaces de trabajar colaborativamente, donde la codocencia no es un problema, porque es un problema la codocencia, para muchos profesores es un problema la codocencia, porque no nos enseñaron en eso. Yo creo que se puede trabajar con 2 o 3 asignaturas los problemas. Pero la gracia de los problemas es que también permite, Marcela, que se trabaje solo. Así no es. tiene tanta riqueza. Yo entiendo que trabajar con lenguaje, y si yo quiero hacer, no sé, una revista científica, el lenguaje me ayuda, me queda mucho mejor. Si arte me ayuda, me queda mejor. Pero los niños pueden igual traer de esa asignatura los conocimientos, y lo hacemos solos. No nos limita. Y en esta situación que estamos viviendo ahora, desafiar a los niños con problemas, para los más grandes creo que es mejor. ¿Ya? Igual son en equipo, igual, ¿verdad? Se da toda la otra dinámica que se da también en proyectos. Gracias. Cintia, quería alguna pregunta Sí. antes de partir con los profesores. Una pregunta de Sonia Boy, dice que ella trabaja con un curso especial. Es muy difícil que puedan realizar indagaciones. En este caso, ¿yo tendría que ayudarlos a llegar a esto? ¿Qué me Siempre, pueden...? siempre en un comienzo, querida profesora, lo ideal es ir acompañándolos en el proceso.
y lentamente ir generando una mayor independencia. Pero siempre cuando uno parte, en esencia, va acompañándolos. Y eso es lo mismo cuando uno trabaja con los más pequeñitos. Lentamente, cuando van adquiriendo la posibilidad de investigar o de ir en búsqueda o generar nuevas preguntas, los vamos básicamente dejándolos más independientes. Y no te preocupes ni te cuestiones en el comienzo cuando uno parte, porque la metodología requiere de ejercitación, de tiempo, de maduración, y en ese proceso uno puede demorarse un buen periodo. ¿Cintia quería otra pregunta? ¿No? Sí. Sí, María González tiene una pregunta referente a cada profesor realiza su Canvas cuando se trabaja colaborativamente o existe, por ejemplo, solo un Canvas donde vamos trabajando profesores interdisciplinariamente. Sí, si quieres responder esa pregunta que es muy Em, interesante. sí, yo creo que ahora, la estructura del Canva es como chiquitita, de repente se nos pueden perder las cosas, pero si nosotros queremos tener como una visión general del problema, siento que las tres asignaturas, las dos asignaturas debieran trabajar con el mismo Canva. Porque necesitamos ver cuáles son los OAs que estamos relacionando, necesitamos ver qué parte va a ir haciendo cada profesor. O sea, cuando uno ve eso, uno ve, mira, matemática está entrando de esta manera, estoy pensando en un proyecto que pudiera ser entre ciencia y matemática, lenguaje entra por acá, supongamos que unimos las tres, y nos da una visión mucho más grande, porque es un solo problema. No son tres problemas, es un problema que para solucionarlo vamos a abordar ciertas cosas desde la matemática, si fuera ese ejemplo, desde la biología y desde el lenguaje. El lenguaje aporta ciertos elementos, matemática aporta ciertos elementos y supongamos biología otros. Pero tenemos que tener esa claridad y eso pienso que en un solo Canvas, que lo podemos hacer gigante, ya se puede mandar a imprimir eso en tamaño gigante o hacerlo a mano en una hoja, ¿Mm? ¿verdad?, de papel craft, y ahí colocar todos los OA y todo, porque, no sé, la pregunta esencial va a ser una. ¿Ya? El contexto va a ser único. Entonces es mejor tener un solo Canvas, pienso yo. Y Lorena escribió, Cintia quería ahí en el chat, y lo encontré brillante, que se necesita mucha coordinación. Lo que tiene la ABP en base a problemas, en base a proyectos, es que tienes que trabajar en equipo. Y es una coordinación que es constante, permanente, y por eso siempre llamamos a los colegios y a todos los establecimientos educativos que tiene que ser el espacio para que los profesores puedan crear en conjunto. Como dice muy bien Ceci, estamos buscando la resolución de una misma pregunta. Fíjense adelante, aparecen, queridos profesores y profesoras, las etapas de la ABP, de esta aprendizaje en base a problemas, que es la búsqueda de una situación problematizante, como dice siempre mi querida Ceci, y que siempre busca el cuestionarse. Recién leía en el chat esta metodología actualizada que hace que los alumnos se pregunten, que intenten encontrar una respuesta, y mientras más adultos sean en la aplicación, ya sea en la edad de los alumnos, la idea es que ellos más se vayan cuestionando el entorno, que reflexionen, que intenten llegar a una respuesta, que incluso y más que en esta pandemia, que es cuestionarnos todo lo que está pasando alrededor y que pasa tan rápido. Hoy día, discutiendo con nuestros alumnos, sobre específicamente sobre un problema que era qué pasaba con este 2020. Ellos me decían, qué increíble, profe, uno ve años anteriores, y hay una serie de eventos, uno entra al 2020 y cada día es como un nuevo siglo, porque estamos en un aumento continuo. Entonces, ¿qué más interesante que esta metodología que busca investigar, validar información, trabajar generando una respuesta final? De las etapas, Ceci, ¿cuál crees que para los profesores tiene que ser la más significativa, la que dé origen a este aprendizaje en base a problemas? Eh, bueno, yo creo que la planificación. Yo creo que la planificación es fundamental. Como tú decías bien, tiene que haber tiempo para el trabajo colaborativo, pero también tiempo de codocencia. O sea, los dos profesores deben en algún momento, si se está haciendo un problema de dos asignaturas, en una hora de la semana debieran estar los dos docentes metidos en la misma sala, en la misma aula. Yo creo que la planificación, porque la planificación
Primero se tiene que hacer colaborativamente, en equipo, ¿verdad? Plantearse los OA, los pasos que vamos a hacer seguir a los chiquillos, cuál va a ser la contextualización o como esta historia donde yo despliego y cuento el proceso. Y yo diría que esa es la más importante. Y luego ya viene ir con las reuniones permanentes para ir coordinando a ver cómo va, ¿verdad? El alumno, que no se nos vaya a ir por otros lados, como tú decías, el acompañamiento permanente del profesor. Cuando uno dice acompañamiento no es hacerle las cosas, es hacerle las preguntas que necesita para reorientarse o para orientarlo, ¿ya? A veces los profesores tendemos a desesperarnos porque no llegan a la respuesta y les tratamos de dar la respuesta. Bueno, la idea es tomarnos así toda la agüita manzanilla, como dicen que calma, que es posible, y estar muy relajados y darle respuesta. Los niños se enojan, yo me acuerdo los primeros años, conmigo se enojaban, porque yo les respondía con preguntas, entonces, pero a mí no me ayuda. Bueno, es la forma que tengo. Y al final lo iban logrando. Uno tiene que cuestionarles todo el rato. Hoy día estábamos viendo un problema de cambio climático y se nos ocurrió darles que compararan las constituciones de varios países latinoamericanos y obviamente donde está la chilena. Y ellos se encontraron, ¿verdad?, que la chilena no tenía nada sobre biodiversidad, por ejemplo, que aparecía como el puntito que decía que teníamos derecho a un ambiente limpio, pero nada más. Comparada con la de Bolivia, que decía como un capítulo entero de toda la diversidad, cuidado de esto, cuidado de lo otro, la de Ecuador, mejor ni hablar todo lo que decía, o sea, muchas constituciones ya poseían eso. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionar. Entonces yo le decía, bueno, y mandé a hablar con la Marcela, porque yo decía, pregúntale a la MIT de formación ciudadana, que está en ciencia para la ciudadanía, que sería interesante haber hecho un trabajo en conjunto, por ejemplo. Ahí se nos fue, digamos, por el tiempo, esta es una nueva asignatura el próximo año, y creo que ahí podemos hacer un problema con conjunto. Pero yo decía, ¿cuál es la ventaja de que algo esté en la Constitución? ¿Cuál es la ventaja? Porque tenemos miles de leyes en Chile para el cambio climático, el cuidado y todo lo demás. Pero ¿cuál es la ventaja de que esté en la Constitución? Entonces uno va empezando a generar cuestionamientos, y ellos empezaron a cuestionar, y yo tenía alumnos que decían, pucha, encuentro más capítulos, más, no sé cómo se llaman, digamos, apartados en la Constitución que tienen que ver con el cuidado de la economía que con el cuidado del medio ambiente. Entonces, uno empieza, claro que esto es tercero medio, ya, y uno puede lograrlo, entonces uno empieza, por eso que es súper importante este periodo de planificación, porque uno ahí, en conjunto, pensamos las posibles preguntas que vamos a hacerle a los niños. Así Cecilia, Marcela, ¿se puede aplicar tanto ABP Proyectos como ABP Problemas en clases remotas virtuales? Pregunta la profesora Vanessa. Sí, sí, se puede hacer y facilita la educación a distancia. Entre otras cosas porque los empoderas a ellos tienen que hacerse protagonistas de este aprendizaje, investigando, y de hecho las sesiones online conectadas, remotas, el objetivo es resolver preguntas, es generar espacios de diálogo. No tenemos por qué hacer una clase presencial, no, porque eso nos trae desgaste a nosotros, desgaste a los niños, y por eso estas metodologías son tan significativas, ¿cierto, Ceci? Nos permiten un nuevo escenario de diálogo. Sí, a mí lo único que me preocupa en tiempo pandémico y hacer esto es que uno requiere que el alumno tenga un lugar donde indagar. Así es. Yo me pongo en lugares de situaciones de niños de escasos recursos, a lo mejor en zonas rurales, donde no tienen en su casa buenos textos y a lo mejor no tienen un buen internet. Yo creo que ese es el problema de trabajar con esta metodología en este momento. Pero si los colegios tienen la intención de hacerlo, muchos colegios dividieron su biblioteca y entregaron la biblioteca a los niños. O sea, los niños fueron al colegio a buscar un libro de biología, un libro de física, un libro de química, un libro de esto, donde pueden indagar, si es que no tienen un buen internet, que ese puede ser un problema. Pero desde esa perspectiva, yo diría que es como la única dificultad, porque como dice Marcela, es mucho mejor porque el alumno, o sea, tú haces lo que puedes acá aclarando las dudas, digamos, cuando uno tiene la clase sincrónica con ellos, y ellos se van con todas las cosas, indagan y luego llegan a preguntarte. Y eso es súper rico, porque además es un tiempo de que ellos se den cuenta que son capaces. Así que apoyo, yo creo que sí se puede, pero teniendo cuidado con ese otro punto,
¿Qué pasa con los niños que no tienen en sus casas un lugar donde indagar? Así es. Bueno, se puede solucionar también eso teniendo un problema en que no haya que indagar en textos, por ejemplo. Sí. Así es. Ya. En la siguiente imagen que vamos a ver el rol del profesor. Y ahí Ceci les dio varias ideas que son fundamentales. Nosotros no somos la Biblia reencarnada ni Wikipedia, somos guías, facilitadores, y no tenemos todas las respuestas. Es la primera cosa que tienen que entender también los padres. En esta modalidad de nuevas pedagogías o pedagogías emergentes, nosotros acompañamos en el proceso. Y muchas veces vamos a buscar que los alumnos en esa búsqueda cometan errores, porque los errores son aprendizajes, y buscamos un significado en el aprender. Y por eso a veces a los papás les cuesta tanto esta nueva metodología, porque venimos de una sociedad que es muy contenidista, y esto busca más allá, busca otras habilidades, otras competencias, y nuestro rol es, como dice muy bien Ceci, tú no tienes por qué responder las preguntas, las respuestas las tienen que encontrar ellos. Los podemos ayudar a la búsqueda de información, los podemos orientar, los podemos acompañar, fomentar el análisis, pero no tenemos que dar la respuesta, no es necesario, no es nuestra función. Ceci. Sí, comparto contigo. Yo creo que este tipo de metodología lo que hace es tomar el currículum y contextualizarlo a la situación del alumno. Esa es la idea, la gran idea de estas metodologías. Tomar el currículum y pensar, el profesor pensar cómo este currículum, esto que yo quiero que aprenda de contenidos, ¿verdad? Lo transformo en una problemática, en un desafío, en un proyecto que tenga resonancia con mi alumno, que mi alumno se sienta como motivado a hacerlo. ¿Por qué? Porque le choca con su entorno. Porque son cosas que a él se ha preguntado, son cosas que lo motivan. Ese es el gran desafío que tiene el profesor, porque si todos nosotros vemos el currículum como viene y a veces refome, po. O sea, hay cuestiones que uno dice, ¿de qué le va a servir esta cuestión a chiquillo? O sea, no sé, pues yo siempre me cuestionaba en séptimo, que todavía en séptimo, me acuerdo que una época se les dio por hablar de ADN, y yo decía, pero no van a entender nada, esta cuestión es súper abstracta y qué significado, ellos están en otra onda. En el fondo, lo que trata estas metodologías más activas, como el ABP, es de tomar este currículum y darle vida. Esa es la verdad. Porque el currículum ahí escrito no tiene vida, darle vida. Y esa vida depende del contexto de nuestros alumnos. Y va a cambiar de acuerdo a donde yo esté. El problema es que seguimos estandarizando todo y todos tienen que aprender lo mismo y de la misma manera. Yo creo que ahí es donde entra más la creatividad nuestra, ¿ya? Y trabajar. Siento que ese es como nuestro gran rol, y por eso que la planificación yo decía que es fundamental. Sí, te quería, Luis tenía una pregunta, sí, o una eso afirmación. me leíste la mente, Marcela. En ese mismo sentido, Luis Cosio pregunta que si el problema debe ser propuesto por el docente siempre. Oh, qué buena pregunta, Buena Luis. pregunta. Y ganador de 7 punteros, una estrellita. Claro. Al comienzo, ¿cierto? Si uno propone, lo ideal es que los niños vayan generando, y son mejores preguntas de lo que uno podía, o no sé si, cuando se conectan con la emoción, o el interés, o no sé si. Sí, por eso que uno plantea normalmente esta pregunta esencial, es como súper amplia, es profunda, pero y por eso que es importante ese contexto, ¿ya? El contexto, llevarlo al contexto. Por ejemplo, el contexto no tiene por qué ser escrito. Si yo estoy en un lugar donde hay humedales, por ejemplo, estoy cerca de un humedal, ¿qué mejor que llevarlos para la incorporación al humedal y preguntarles cosas, contarles cosas? Alguien del sector que les cuente, si hay un abuelito por ahí que vio el humedal que tenía tanto, venían los patitos, eso lo contextualiza algo propio. Y de ahí pueden salir miles de preguntas. Lo importante es que nosotros hayamos ido previamente al humedal, se nos hayan ocurrido esas preguntas, ¿verdad? Para saber qué preguntas de todas las que los alumnos nos van a plantear o van a hacer, va a ser posible encauzar. Ahora, yo soy de las que se tira al agua. Si a mi alumno se le ocurre una pregunta que yo nunca me imaginé, le voy a decir, dale. Y me voy a poner a indagar como loca cómo ayudarlo, primero, cómo hacer de que al responder esa pregunta logre lo que yo sé que tiene que lograr de aprendizaje, ¿ya? Pero hay que dejarlo. Yo creo que lo más rico es cuando ellos se plantean preguntas. Son mucho más creativos que nosotros. Además que va a ser de su contexto. Nosotros no conocemos el contexto de todos nuestros alumnos. Nosotros tenemos una idea vaga muchas veces de lo que pasa en su mundo.
pero ellos sí. Entonces, en un principio, uno plantea, pero si sale de ellos, darle la libertad. Tener cuidado, sí, que poder uno ir viendo, pero ahí no tener susto. O sea, no vamos a ver todo. Yo la pregunta que se nos ocurrió de si era, qué beneficio tenía que la biodiversidad estuviera en la Constitución o no, si era mejor, no era mejor, yo no tengo idea. Yo no tengo idea si es mejor o no mejor. Yo me imagino que sí, mi hipótesis es que sí, porque a la Constitución no la puedo discutir, la Constitución la tengo que aceptar, a una ley a lo mejor la puedo discutir, puedo decir, siempre hay una letrita chica, una cosa así, pero la Constitución no es constitucional, o esto es anticonstitucional, entonces, pero no sé la respuesta. Y no me da susto decirle a mis alumnos que no sé. De repente salen con cosas médicas que tampoco sé, no tengo idea. Entonces, pero uno tiene que dejarse sorprender y permitirle. Yo creo que no siempre tenemos que darle, pero sí nosotros tenemos que tener claro lo que queremos, el contexto, ¿ya? Ese contexto que parte con una pregunta grandota, contexto, y que ellos planteen sus propias preguntas, a mí me parece que es súper bueno. En la siguiente imagen que vamos a ver ahora, queridos profesoras y profesores, vamos a ver básicamente qué competencias queremos desarrollar con esta metodología. Y si ustedes las observan y las leen, hay competencias muy interesantes. Siempre estamos desarrollando la cooperación, el respeto y la capacidad de entender que para llegar a la solución necesitamos el trabajo colaborativo, intervenir generando esa contribución, la escucha activa, el saber escucharse, el tener esta atención y unas fundamentales, cómo discriminar información, cómo saber qué fuente es válida, qué fuente no es válida, cómo desarrollar un pensamiento crítico, cómo poder leer la realidad. Miren qué tremendo desafío, saber leer la realidad. Ceci, que de las competencias que aparecen ahí para ti, ¿cuáles son las más significativas? Bueno, las que tú dijiste me parecen esenciales. Yo creo que las competencias interpersonales en un mundo en el que el conocimiento avanza vertiginosamente, creo que son mucho más importantes que el conocimiento mismo. El saber trabajar con otros, el saber escuchar, el saber, ¿verdad?, eh, analizar posibles nuevos enfoques, creo que es fundamental. Y dentro de las competencias cognitivas, yo creo que el hábito de la autoinstrucción o estudio independiente, creo que es súper bueno generarlo en los niños. Porque, Así no es. sé, antiguamente mi mamá a mí me contaba que ellos iban felices al colegio porque iban a aprender y era una cosa así como, oh, descubrir el mundo. Hoy día los chiquillos van súper aburridos al colegio y tenemos que hacer 1000 cosas para que se motiven, ¿ya? Como que no está ese amor por el aprendizaje. Entonces, tal vez porque los temas que les queremos enseñar son enfermos de fome, no sé, no tienen nada que ver con ellos, pero yo creo que eso, desarrollar ese hábito de autoinstrucción, de entender que yo soy capaz de ser mi propio maestro, de poder aprender solo y tener al profe ahí para que me aclare las dudas, para poder discutirlo con él, y nosotros no tener susto, de repente llegan hablándonos de cosas que uno nunca ha visto, que uno hace rato estudió en la universidad, pero uno le puede decir, a ver, contextualízame, a ver cómo, y como uno sabe más, porque es más viejo, rápidamente engancha, mira, esto puede ser por acá, esto puede ser por allá, y uno entra en una conversación que a los chiquillos les encanta y los motiva. Entonces, Así es. yo creo que sí, que son súper importantes. Y una cosa fundamental, Marce y Cintia, es que aprendan el verdadero trabajo colaborativo. Así es. Porque ese trabajo grupal de armar el Frankenstein, ¿qué cuesta tanto sacárselos? Yo hoy día he trabajado montones de problemas con mis alumnos y hoy día uno me decía, no, es que justo a mí no me tocó esa parte. Le dije, por favor, recapitulemos, voy a apagar la cámara, la voy a volver a prender y me va a volver a responder la pregunta. Porque es algo que... Cecilia, perdón. Sí. No, sigue Cecilia, perdón. No, porque la verdad es que él tiene que saber todo. Porque yo investigo A, tú investigas B, tú C, pero después nos sentamos los tres o nos conectamos por Zoom. Oye, ¿sabéis que yo aprendí esto de acá? Mira, yo investigué este otro. Entonces le informo al otro. Porque esa es la idea del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo no es que yo me vaya a quedar sabiendo un tercio de la información, tú un tercio y tú un tercio. Tenemos que juntar toda la información, si somos tres, porque así todos sabemos un 100%. Sí. Anita, perdón, Cintia, Eduardo hizo una acotación que es muy buena.
¿La Sí, puedes leer, por favor? sí, Eduardo Manzano dice, creo que no llegamos a los alumnos como quisiéramos. No. Porque nuestras metodologías no son atractivas para ellos. Y es muy importante ese sentido, como decía Cecilia, a veces no... ¿Para qué estudiamos esto? ¿Para qué me sirve la historia? A mí muchas veces me preguntaron ¿para qué sirve la historia? Yo también me pregunté ¿A qué me sirve esto? ¿para qué sirve esto? ¿No es cierto? Entonces es importante que tanto el ABP como el ABP Problemas tiene que ser contextualizado a los intereses, necesidades de nuestros estudiantes. En ese sentido, Otilia pregunta que, bueno, ella para ella es nuevo el ABP y le gustaría saber si el ABP puede reemplazar a la planificación tradicional. Esa es una buena pregunta y es la base de lo que nos respira siempre el oído, que son nuestras pruebas estandarizadas. Sí, la planificación ocupa parte, pero no se nos puede olvidar nunca, como siempre conversamos con Cecilia, que los objetivos de aprendizaje, que la malla curricular esté reflejada en esta propuesta. No son tan solo en el aprendizaje en base a proyectos, sino también en base a problemas. Y eso no se nos puede olvidar nunca, porque también vamos a hacer medidas, y todos lo tenemos más que claro, profesores y profesoras, a través de las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, es desarrollar esta planificación sin olvidar esta malla curricular. Sí, Sí, yo creo sí, Ceci. yo creo que sí, o sea, la planificación, como nosotros la conocemos como docentes, que son, y hay colegios que piden una cantidad de cosas que yo de verdad me sorprendo, obviamente el ABP reemplaza mucho de eso, porque incluye otras cosas, ¿ya? El inicio de la clase puede ser perfectamente bien la contextualización, o el inicio de la clase podría ser un círculo de crítica. Ya no Así está, es. el profesor lo único que hace es preparar el ambiente y la pregunta y los niños lo hacen. Puede ser el inicio de la clase otra cosa. O sea, uno podría tomar lo mismo de las clases tradicionales y poder aplicarlo, ¿ya? Como planificación en sí. Lo que dice Marcela, sí, obviamente, la planificación, que puede ser distinta, diagramada, la planificación de un ABP, debe incluir, evidentemente, los OA. Eso sí, no lo podemos cambiar. Pero eso se comparte al inicio. O sea, cuando yo planifico el problema o el proyecto, hice el cuento de los OA. Y luego, clase a clase, yo tengo una carta GAN que, si está bien hecho el problema y los niños ya están acostumbrados, la llevan ellos. Y lo único que debería decir en mi planificación, indagación, resolución de dudas, círculo de crítica. O qué sé yo, algo de, digamos, una evaluación formativa de salida, ¿verdad? Para ver si los niños investigaron los conceptos que. Uno en general trata de seguir las planificaciones más tradicionales para no irse perdiendo, pero yo diría que le introduce grandes modificaciones a la planificación tradicional, Así es. pero hay que Sin planificar. integridad, tenemos una pregunta para los Sí, profesores y sí, profesoras. tenemos una pregunta, así que quiero invitar a todos los profesores y profesoras que están conectados a que a través de su dispositivo móvil o donde están conectados ingresen a www.menti.com y utilicen el siguiente código 607928 y nos respondan una pregunta que ya he visto en el chat y ya he visto también en las preguntas y respuestas. ¿Cuál es el mayor problema a la hora de generar una evaluación? Así que los invito a todas y a todos que están conectados a que contesten esta pregunta a través de www.mentic.com utilizando el código 607928 y respondan cuál es el mayor problema a la hora de generar una evaluación. Porque la pregunta, ¿no es cierto?, es importante. ¿Cómo evalúo un ABP? ¿Cómo evalúo un ABP problema? Cuando yo siempre he evaluado a través de, por ejemplo, de una prueba de nivel, de una prueba estandarizada, Bien, que están etc. apareciendo, Cintia, quería, mira, crear las Así es, rúbricas. crear las rúbricas. Qué importante es eso de las rúbricas, ¿no es cierto, Mm. Marcela y Cecilia? Así es. Y Las fundamentales. y fundamentales. Es importante que cuando nosotros le expliquemos el problema a los estudiantes, le entreguemos también las rúbricas. Las Así rúbricas es. sirven para también un poco transparentar cómo vamos a evaluar la objetividad, el tiempo, confeccionar instrumentos, crear las rúbricas también sigue apareciendo. El tiempo,
ahí el tiempo está siendo Sí. el más protagonista. Rúbricas, retroalimentación, Perfecto. adaptar la evaluación, ¿no es cierto? ¿Cómo la adapto a cuando tengo, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas especiales? Marcela, Cecilia, ¿qué nos pueden comentar? O sea que Perfecto, yo creo que hay un elemento que Cecilia, perdón Ceci, No, dale nomás. no, tú amiga mía, No, dale lo Ceci, después voy que yo. yo iba a decir que esta metodología es súper adecuada para los niños con necesidades especiales. ¿Por qué? Sí, Porque tú no le estás evaluando todo el rato pruebas. Los niños están desarrollando, ¿verdad? Una investigación, una indagación, están respondiendo ciertas preguntas. Hoy se están trabajando a través de proyectos, los niños están confeccionando algo. Por lo tanto, uno abarca la gama digamos, de posibilidades y de inteligencia, ¿verdad? Es como más mucho más multihabilidades, diría yo. El niño tiene la posibilidad, cualquier niño, de encontrar aquellas cosas para lo cual es bueno. Creo que una prueba estandarizada, de alternativa y todo lo demás, es mucho más compleja para un niño con necesidad, bueno, dependiendo de las necesidades que tenga, pero y ahí aparece un tema que les comentó Ceci, las rúbricas siempre y también Cintia son conocidas por los alumnos antes de todo el proceso. Tienen muy claro en qué van a ser evaluados, tienen muy claro qué es lo que se les va a solicitar, por lo tanto, las posibilidades que ellos objeten una nota final son muy bajas, porque tienen muy claro qué es lo que tenían que hacer. Muy bien, Sebastián, la evaluación es conocida por todos los alumnos. sí. Por lo tanto, no hay ese cuestionamiento, ¿y por qué me saqué esto? ¿Y por qué no? ¿Y qué posibilidades hay? No, de hecho, muchas veces, o no sé si uno les dice, bueno, ¿qué opinas de tu evaluación? No hay ninguna acotación, Sí. profesora, porque es lo que usted me pidió y sé las cosas que no hice. Por lo tanto, ¿qué mejor experiencia que esa? Sí. También ayudan a la reflexión, ¿no es cierto? Que los estudiantes sean reflexivos de su proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es muy importante. Daniela Gómez nos pregunta, ¿cuál sería el mejor instrumento para evaluar una ABP? Y ahora, sí, después de este ejercicio que estamos haciendo con Cintia, van a venir modalidades de evaluación que podemos trabajar tanto en aprendizaje en base a proyecto como en aprendizaje en base a problema. El ABP, igual que toda esta metodología, evalúan el proceso. Y por lo tanto, en el proceso, tú puedes tener muy bien, Sebastián, todas las opciones que tú puedas imaginar: portafolio, pruebas de respuesta múltiple, cuestionamiento, Bitácoras. preguntas. Perfecto, Cintia, bitácoras. Tienes una tremenda posibilidad porque puedes manejarte en un gran abanico de propuestas. La idea es que los alumnos sean amigos de estas evaluaciones y pierdan el elemento preocupación, miedo, porque van siendo continuamente acompañados. Evaluamos el trabajo colaborativo, evaluamos la respuesta final, pero los acompañamos en el proceso. No es que lleguen a esa respuesta y no sepan por qué razón llegaron ahí. Ceci. Sí, lo que ustedes decían es sumamente importante, porque uno va evaluando en todo momento. Y yo creo que aquí eh, los niños tienen que aprender a perder el miedo a equivocarse, a cometer errores, Así porque es. es parte del aprendizaje. Y nosotros tenemos que olvidarnos de las notas. La evaluación no tiene que ver con una nota, la evaluación tiene que ver, yo veo cómo has aprendido, qué has aprendido, qué cosas te están costando. Y desde esa perspectiva, la reflexión, como decía Cintia, tiene que acompañar todo el proceso. De hecho, es más importante la reflexión que otras cosas. Sí. Que el niño reflexione. Ahora, yo puedo hacerlo reflexionar sobre una pregunta que es de contenido. Depende como yo la plantee, las preguntas de análisis, las preguntas, uno a veces hace, eh, puede hacer preguntas de reflexión de dos tipos. ¿Qué necesito para aprender? ¿Qué me está costando aprender? ¿Cómo estoy aprendiendo? Y otras preguntas, elegir aquellas preguntas fundamentales del contenido y hacerlas en modo de análisis y reflexión del alumno. Sí. No tengo que estar preguntando cosas así como que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Olvidarnos de eso e ir a lo que realmente queremos que logre.
También la Así profesora es. Magda Díaz hace un comentario en el chat que es muy pertinente. La evaluación no solo implica calificación, porque Exacto. muchas veces nosotros pensamos que Mm, evaluamos y tiene que tener una nota, sino que también No. implica, como decía Cecilia, el saber qué aprendieron, mm, dónde nos tenemos que detener, porque este aprendizaje no fue desarrollado del todo. O sea, excelente. de hecho, la calificación de un problema suele ser muy buena. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el miedo que tenemos los profesores? Hoy tengo puras buenas notas. ¿Qué me van a decir? O, porque antes tengo muchas malas notas que me dicen, ¿verdad? Algunos dicen no discrimina, pero cada alumno hace Sí, un proceso de aprendizaje que es propio. Y eso es lo sí, enriquecedor. Porque aun cuando, ojo, son trabajos muchas veces colaborativos, las reflexiones son individuales. Esas así preguntas es. especiales son individuales. Uno evalúa un montón de cosas que son colaborativas, pero tiene que preocuparse, y eso fundamentalmente en problema. Problema tiene que hacer reflexionar todo el rato al chico. Entonces uno va evaluando formativamente todas estas reflexiones eh, y va viendo el proceso que el chico hizo. Y después uno puede evaluar sumativamente la respuesta final a una pregunta esencial o a las propias preguntas de indagación, donde además ellos, ¿verdad? Donde además ellos tienen, tienen las rúbricas, tienen las pautas. Ahora, no siempre uno les da rúbrica, uno les puede dar una pauta también, un checklist de las cosas que tienen que tener, pero siempre tienen que saber lo que se les va a evaluar. Siempre tienen que Así es. conocer los OA, tienen que conocer los contenidos mínimos que tienen que aprender. Eso en un inicio uno también se los puede dar. Después ellos solos van descubriéndolo. Cintia, Luis Roberto, tenía perdón, Cintia quería, tenía una acotación que es muy importante. Roberto y Luis, sí, Luis dice qué hacer con los estudiantes que no integran grupos, que no quieren trabajar en grupo, y Roberto también pregunta que si es bueno hacer una rúbrica en la cual se usen porcentajes de logro. en el caso de Luis, debido a la hiperconexión de los niños, cada vez va a ser más complejo el trabajo colaborativo y por eso estas metodologías son tan significativas, porque los lleva a eso. Intencionar siempre al comienzo que trabajen con quien se sienten más cómodos, con quien tienen mayor relación y posteriormente intencionar el trabajo con el resto, porque ellos tienen que buscar el trabajo, como dice Ceci, que es el trabajo colaborativo. Ceci. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una de las habilidades del siglo XXI que creo que es fundamental es el trabajo colaborativo. Nosotros no deberíamos permitir, a no ser de que haya una condición especial, hay niños Ujú. que en realidad, ¿verdad?, nos llegan los informes psicológicos y no hay que forzarlo a hacerlo. Eh, Hay que generar la instancia de que todos los niños trabajen colaborativamente. Ahí los papás muchas veces entran en colapso. No, es que mi hijo no puede juntarse. Bueno, ahora tenemos todas estas vías, o sea, no tengo que juntarme físicamente contigo, puedo hacerlo a través de un Zoom, puedo hacerlo a través de una llamada de WhatsApp. Eh, no, es que mi hijo prefiere trabajar solo. Estamos mal. Porque en el futuro los seres humanos que necesitamos, los ciudadanos que necesitamos son ciudadanos que puedan trabajar con otros y trabajar Así bien es. con otros y lograr metas con otros. ¿Ya? Y que las metas las resolvemos entre todos. Los llaneros solitarios, que antiguamente en nuestra generación, en mi generación, eran, o sea, uno trabajaba solo a sacarse buena nota porque todo era competencia. Hoy día estamos en un mundo en que necesitamos la colaboración. Mm. Los equipos son los que van a competir, pero no las personas solas van a competir. Entonces, yo creo que hay que intencionar eso con los niños e ir, no sé, pues de a poco logrando que esos que son más solitarios logren integrar equipos. Hay una pregunta, Cintia, para Ceci, Sí, desde específicamente Alejandro Garrido le pregunta, Cecilia, ¿cuánto tiempo dedicas a la revisión de todo este trabajo? De los trabajos de los alumnos, me imagino. Alejandro, mucho rato. Sí, la verdad es que nosotros durante el periodo de clase es como aclarar dudas, responder, guiar, qué sé yo. Pero cuando los alumnos te van mandando los avances, porque esa es la gracia de esto, ¿verdad? Ellos responden, así te es. mandan un primer avance, estamos hablando, no sé, o sea, ¿cuánto? Bueno, yo lo hago en este momento como a 150 alumnos, no, son como 100 alumnos los de tercero medio, tengo todos los grupos, son como 25 grupos, deben ser 30 grupos. Y es largo, o sea, es largo. La corrección es dura, pero es interesante. Por eso uno tiene las rúbricas, porque eso lo ayuda más, porque como Mm. por ahí alguien puso en esa gran lámina que pusimos objetividad, algo que nos Sí, encanta, pero que es súper difícil de lograr.
¿verdad? Por eso que la rúbrica nos ayuda, porque todos los alumnos responden de maneras distintas, y a veces hay alumnos que decoran más la respuesta que otros, que son más claritos para la respuesta que otros, pero si en mi rúbrica no habla de claridad, no le puedo bajar la nota. Entonces, por eso que es importante la rúbrica, pero el tiempo en que uno se demora en responder, porque esto no es de alternativa, esto es de desarrollo, el alumno lo escribe, o los alumnos lo escriben, con todos los problemas que tienen de redacción nuestros alumnos. Entonces uno toma harto tiempo, al principio más, uno después va acortando el tiempo. Pero sí, o sea, no es un trabajo rápido, pero Alejandro, es lo mismo que demorarse en corregir un informe de laboratorio, cuando Así es. cuando le pedimos completo. Ahí, queridos profesores y profesoras, aparece posibilidades, algunas de las técnicas de evaluación, y ustedes se fijan: informe escrito, cuestionarios, presentaciones orales, exámenes, casos prácticos, y como dice muy bien Ceci, estás en todo momento intencionando la reflexión, la investigación, y la batería es inmensa, y mientras más diversa sea, más interesados se sienten los alumnos, más participativos se sienten, más conectados existen. En la siguiente imagen que vamos a observar ahora, aparece específicamente un elemento que es muy importante. Si ustedes se fijan, estas metodologías siempre buscan esta autoevaluación y coevaluación. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo aporto al equipo? ¿Cómo creo que estoy? Imagínense qué fuerte para los alumnos poder evaluarse y poder evaluar a su par. En ese ejercicio hay un crecimiento personal. Leí hace poco en un chat que una profesora hablaba de valores, de intencionar, y aquí está el mayor valor de estas metodologías, ¿o no sé si? Sí, no, y es súper interesante porque al principio la coevaluación es un chiste porque todos se ponen 7 Mm. y Así nos da es. pena ponerle mala nota al amigo. Pero después se van dando cuenta de que en realidad el amigo no avanza. Y cuando ellos logran entender la evaluación no como algo punitivo, no como califico, no como te ubico en este lugar, sino como algo que te ayudo a desarrollar, ellos empiezan a hacerlo más en serio. Y uno logra, y eso sería el ideal, que el alumno se siente con sus compañeros rúbrica en mano, lo evalúen ahí, cara a cara, mirándose. Mira, tú fallaste en esto, ¿qué opináis? No, sí, en realidad fallé. Ya, y van poniendo los cheques. Eso sería lo ideal, terminar una coevaluación que sea los 4 del equipo, uno escucha a sus 3 compañeros, el otro al otro, y se entregan la evaluación. Pero Así al es. inicio uno lo hace solito, cada uno coevalúa, pero es fundamental. Yo creo que coevaluación y la autoevaluación, pero también hay que mediarla porque también de repente se ponen puros 7. Y, Beltías Vergara pregunta, ¿es relevante propiciar el uso del portafolio o una bitácora? ¿Y qué rol le asignamos en el proceso evaluativo? El portafolio es un ejercicio muy interesante que va registrando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Como nosotros tenemos, en nuestra propuesta siempre con CESIS, como nosotros tenemos pruebas estandarizadas que nos respiran en el oído, como el CINCE y la PSU, paralelo a este portafolio, paralelo a este recoger el aprendizaje, que tenga siempre una prueba estandarizada. Si el diseño de la ABP, ya sea proyecto o problema, es el correcto, están los objetivos de aprendizaje, está la malla curricular reflejada, la prueba estandarizada, el resultado de los alumnos es el resultado que uno podría esperar. ¿O no sé si? Sí. Ahora, si ustedes me dicen en un inicio, como el llevar un portafolio o una bitácora implica también un aprendizaje previo para el profesor y para el alumno, Así tal es. vez en un inicio no meterlo, pero ir incorporándolo lentamente y es súper enriquecedor incorporar sobre todo el portafolio. La bitácora siento yo que es buena, es como tu diario de vida. La Así bitácora es es. buena, por ejemplo, en arte, donde los niños van haciendo reflexiones de lo que están haciendo. Eh, yo diría que el portafolio obtiene lo mismo, pero además tú vas sumándole todas las otras cosas que les has pedido. Por ejemplo, si les pediste un mapa conceptual, allí está registrado. Si le pediste una reflexión de avance, por ejemplo, ahí la deja registrada. Si le hiciste un quiz o un cuestionario o un control o una prueba, ¿verdad?, más estandarizada, ahí está puesta. Y mucha reflexión de los pasos que el alumno va siguiendo, va llevando. Uno le puede dar las cosas que quiere que tenga el portafolio a los niños. Yo creo que el portafolio es un buen ejercicio para el niño, porque después él ve el portafolio y ve cuánto avanzó.
Sí, y Ceci, es Harto increíble control. cuando uno parte con el primer portafolio, queridos profesoras y profesoras, y después va como el tercer portafolio y los alumnos dicen, pero ¿cómo pude haber tenido esta respuesta, profe? ¿Cómo fui tan simple? ¿Cómo no pude ver? Y ellos van viendo cómo van profundizando en el aprendizaje con el mismo ejercicio de intencionar continuamente la reflexión, la reflexión, la reflexión, y ese es un crecimiento personal que los ayuda para cualquier escenario futuro de cambio. En La base siguiente, también Ceci, ¿sí? eh, ¿Cintia? En base a lo mismo que tú estabas comentando, Marcela, no, está también el círculo de crítica, ¿no es cierto? Que está en la siguiente diapositiva, que es un ejercicio súper interesante de realizarlo con nuestros estudiantes, que tiene que ver también con la reflexión y tiene que también que ver con el trabajo colaborativo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros compañeros a mejorar? ¿Qué visiones le podemos dar? Y voy a compartir con ustedes en el chat, ¿no es cierto?, un video que habla sobre cómo funciona este círculo de crítica y se llama Las mariposas de Austin. Austin es un niño que tiene que tener un desafío de dibujar una mariposa tigre. Y sus compañeros, él va haciendo diferentes prototipos de esta mariposa que estamos viendo en el centro de la lámina. Y él va, ¿no es cierto?, los compañeros les van diciendo en qué falló, qué debe mejorar para poder lograr construir la mariposa tigre. Y es Es una como es- práctica que es muy linda, ¿no es cierto, Marcela? Sí, es súper bonito el video y ahí muestra, la verdad es que un ejemplo con niños, muy chiquitito, pero la eficacia que tiene este tipo de actividades con los jóvenes. Esto en el fondo es una coevaluación, porque Así yo le estoy es. diciendo, ¿qué tiene que mejorar? Mira, no se parece aquí, cámbialo acá. Además, pongo en ejercicio algo que nos cuesta mucho a los seres humanos y que si desde chicos lo desarrollamos cuesta menos, que es la capacidad de aceptar la crítica a mi trabajo, ¿ya? Así es. Y le enseño además a los chiquititos que lo que yo estoy criticando es el trabajo, no a la persona. Entonces, todas esas cosas ayudan y es precioso. Vean el video porque realmente es muy lindo ver a los chiquititos haciendo esto. Uno dice, wow, ojalá uno lo hubiese aprendido a esa edad. Como dice Angélica, es un tremendo ejercicio. Cintia, querida. Sí, María González tiene una pregunta. ¿Cada profesor evalúa el producto final? Si trabajas en equipo, ya sea aprendizaje en base a proyecto, en base a problema, la rúbrica debe incorporar las asignaturas. Por lo tanto, la visión es en conjunto. Siempre en conjunto estás evaluando o la respuesta o estás evaluando el producto final, porque es la misma visión que va avanzando. Sí. O sea, no necesita revisar el mismo trabajo los dos profesores. Si la rúbrica está bien hecha, Así es. cualquiera de los dos profes puede revisarlo. Ahora, y si hay duda, ahí se comparten. Oye, mira, puso esto, este otro. Al principio uno corrige casi al mismo tiempo. Oye, ¿qué te parece este? Mira, ¿qué te pareció este otro? Uno va comentándose. Pero con el tiempo, si la rúbrica está bien hecha, está clarito lo que le estamos pidiendo en la respuesta final, cualquiera de los dos que corrija, está bien. No, no hay drama. Porque En la hace la siguiente misma. imagen, así es, querida amiga, en la siguiente imagen que vamos a observar ahora, bueno, ahí aparece, nosotros con Cecilia les trajimos unas modalidades que son muy prácticas de aplicar, está la coevaluación, la siguiente que viene es la autoevaluación, y el objetivo siempre busca lo mismo, que sea la rúbrica amigable, cercana. Cuando uno parte los proyectos hace unas rúbricas tan grandes que parecen sábanas gigantes, entonces la idea es hacerlo más cercano, más práctico, y como dice muy bien Ceci, que sea casi ir colocando un check en que está bueno o simplemente falta, y también los alumnos lo tienen que conocer. La siguiente, perdón, Carla dice que pasó muy pronto, muy rápido la primera, ¿podemos volver atrás? Y Coevaluación. Leslie Arancibia pregunta, ¿de qué forma logramos que el alumno vea el error como una oportunidad y no generar frustración? Intencionándolo siempre y premiando el error. Esta metodología premia que te equivoques. Parece raro decirlo, no sé si, pero tu Sí, intención es ese proceso y lo felicitas y lo aplaudes y él entiende que ese error es un aprendizaje y su ejercicio va a ser mayor. ¿Ceci? sí, yo creo que, bueno, uno de los problemas que tiene nuestra educación es que premiamos solamente los logros, nunca Así es. el mejor error. Los profesores de ciencia tal vez tenemos más experiencia
en errores, porque uno hace experimentos y a veces no nos resultan, y los alumnos se frustran y dicen, no nos resultó, ¿cómo que no? Ahora tenemos que descubrir por qué no funcionó, dónde estuvo el error, hay que descubrir el error, y vamos trabajando, y uno los motiva. Pero yo creo que ahí es uno el que primero tiene que hacer ese check, ¿ya? Así es. De equivocarse, de entender de que el error es parte del crecimiento, y transmitírselo en todo momento. Y como dice Marcela, intencionarlo. Yo personalmente, como soy profesora de ciencia, muchas veces cuando diseño laboratorio, los diseño con errores. Primero, para que ellos descubran el error y cuando evalúen se den cuenta, no, pero aquí nos equivocamos en esto, dimos el hecho así, acá, este otro. Y otro, porque así les enseño de que, por lo menos en ciencia, los científicos somos los mejores fracasados del mundo. O sea, cuando le achuntamos algo, de vez en cuando, pues sin descubrimiento cada rato no hay. ¿Cuántos prototipos hizo Edison para llegar a lo que finalmente quedó? O sea, no fue instantáneo. Y ellos tienen que entender eso, sobre todo en este mundo en que me funciona bien, no me funciona, me voy. Entonces, yo creo que es un súper ejercicio que hay que ir intencionando con los niños. Y ojalá desde chiquitito cuando se equivocan, decirles, bien, ya sabes cómo hacerlo, ahora vamos a ver cómo se hace. Como padres, por ejemplo, Así es. yo como abuela, y otros que son papás más jóvenes, qué sé yo, sí, yo creo que hay que intencionar, hay que aplaudir el error. Siempre felicitamos mucho al chiquillo que todo lo logre, y el pobre, el día que se cae, es una máxima frustración. Sí. Perfecto. En la siguiente imagen que vamos a observar, básicamente es como un resumen, queridos profesores y profesoras, evaluaciones formativas, sumativas, otras estandarizadas, buscando una respuesta, buscando una pregunta. Hay un ejercicio que siempre hago que cuando genero una propuesta de pregunta, darles el espacio para que ellos nazcan otras preguntas diferentes. Incluso cuando tú haces el ABP, miran, este es el producto final que creo que va con esta pregunta esencial, pero ustedes tienen la idea de algún otro producto que tenga mayor intención, que se conecte más, es visibilizar la voz del alumno, Sí, el protagonismo del alumno, ¿no, Ceci? sí, eso es importante. Yo creo que la voz del alumno siempre tiene que estar. Uno debe tener todo listo, pero si en esta lluvia de ideas que dice Marcela en un inicio, surgen cosas mejores, dejen de lado lo de ustedes y que se hagan lo de ellos. Uno lo tiene que tener por si acaso no surge nada. Pero al principio puede que no surja nada, pero después van a empezar a surgir, porque los chicos se van a empezar a entretener, van a empezar a... Y ahí uno deja de lado lo que uno llevaba como en proyecto, por ejemplo, o sea, el producto era reforme lo que yo quería, es más entretenido lo que iban a hacer y se deja el producto de ellos. En problema, los chicos pueden enfocar el problema desde otra perspectiva y decir, oye, interesante esa perspectiva, me gusta, vamos, démosle con esa perspectiva. ¿Ya? Porque sabemos, porque nosotros somos los expertos, los especialistas, ¿verdad? Sabemos que aun cuando se vaya por esa vía, lo va a lograr aprender lo que yo quiero que aprenda. Así es. La siguiente, querida Anita, y ya vamos llegando a la parte final, y ahí Cintia les va a hacer una reflexión sobre los proyectos que ahí aparecen, las propuestas que aparecen ahí. Cintia, querida. Esta es una de las propuestas que nos llegaron del desafío planteado en la sesión anterior de la profesora Karina Soto, que destacamos que tiene relación con el flujo cierre de fronteras. Y para los que se están preguntando qué es el Canvas, acá está proyectado el Canvas. El Canvas es una especie de diseño tanto que sirve para proyectos como para problemas, donde tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro desafío y cuál va a ser nuestro producto final en el caso de que hagamos un proyecto. Si hacemos un problema, no tenemos producto final, sino que tenemos que tener cuál es la propuesta a la solución, cuál va a ser la solución a nuestra problemática planteada. También es importante identificar qué competencias claves, importantes las habilidades del siglo XXI que queremos desarrollar, trabajo colaborativo, aprender a aprender, etc. ¿Cuál va a ser la relación con el currículum? ¿Qué OA, que decía Cecilia, que es muy importante tenerlo siempre presente? ¿Qué OA? ¿Qué queremos que los estudiantes, que nuestros estudiantes logren? Los métodos de evaluación, que los acabamos de ver, que son importantes. La rúbrica siempre tenerla a mano, siempre mostrársele a los estudiantes qué vamos a evaluar, cómo los vamos a evaluar. Las tareas que vamos a realizar en caso de proyecto o qué vamos a indagar en caso de que hagamos un ABP basado en problemas. La difusión se va a hacer solamente para el ABP
proyectos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a difundir? Es muy importante sacar lo que hacemos de la sala. Muchas veces nosotros los profesores tenemos súper buenas ideas, pero solamente la compartimos y la visibilizamos en la sala. Aquí el ABP invita a que toda la comunidad educativa y ojalá fuera de la frontera de la comunidad educativa vean el trabajo de los estudiantes. ¿Cómo vamos a agrupar o vamos a organizar a nuestro grupo curso? En grupos de 4, de 3, de 5, ¿qué herramientas TIC vamos a utilizar y qué recursos necesitamos tanto para llevar a cabo el proyecto o el problema que queremos desarrollar? Cintia, ¿puedes mostrar el siguiente que es muy interesante? Sí, el siguiente Canvas es de la profesora Violeta, bueno, ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, en más grande de lo que se trataba, el de la profesora Karina Soto, del flujo cierre de frontera de migraciones. Ella hizo para el curso de tercero medio en Historia, su objetivo era evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y procesos estudiados a través del diálogo y el uso de fuentes. La idea, ¿no es cierto?, era elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basado en el conocimiento disciplinar sobre lo que tiene relación con las migraciones después de esta pandemia. Y el segundo Canvas también destacado de la profesora Violeta Parra, que vamos a ver a continuación. Trabaja todo lo que es el tema del celular. Y yo también a veces me lo he planteado esta pregunta, ¿es nuestro amigo o es enemigo del docente el celular? Y ahí también ella plantea diferentes preguntas para una investigación. ¿Cómo podemos integrar mails en las clases? ¿Nos sirve consultar el calendario individual y del curso? ¿Cómo lo implementamos para el curso? Si volvemos a clases, ¿todos van a asistir? ¿O quizás podemos algunos estar en clases y otros de manera virtual conectadas en diversas plataformas? Para las clases de inglés, ¿nos sirve usar el traductor de Google? ¿Cómo elegir los sitios más adecuados para buscar información? Esto es súper importante. Hay tanta información en la web, ¿cómo discriminar cuál es información verídica y cuál es información que no es tan verídica? ¿Para qué nos sirve crear documentos y guardar archivos en Drive? ¿Y qué aplicaciones educativas podríamos usar para diferentes clases? Es un Entonces, tremendo propuesta porque se está cuestionando el mundo que viene y es infinitamente, ambos propuestas son geniales y en base a eso quisiéramos, queridos profesores y profesoras en el chat, nos compartieran qué les gustaría la última sesión, más preguntas, más escenarios problematizantes, más resultados finales, mayor foco en los elementos de cómo, qué hay que evaluar. Compártenos todo lo que para ustedes sería fundamental el próximo, una comparación entre ABP proyecto a ABP problema. Estamos abiertos a las necesidades que ustedes tengan. Así que, esperando Cintia en el chat. Sí, y también comentarles que la presentación va a quedar en el foro del curso, invitarlos a todos que están haciendo el curso a que lo terminen. Recuerden que la finalización es el 6 de octubre. A los que no están inscritos en el curso también invitarlos, ya se abre una nueva convocatoria, no solamente de ABP, sino que también hay otros cursos que ofrecemos de manera gratuita, de formato e-learning, donde el profesor se conecta cuando él puede y va avanzando de acuerdo a su ritmo. Así que invitarlos también a participar en el foro del curso. Cualquier duda me pueden escribir. Y la idea, ¿no es cierto?, es que hayan podido reflexionar en torno a estas diferencias entre el ABP y el ABP proyectos, el rol que tiene que tener el profesor, que es distinto a esta clase tradicional que estábamos acostumbrados. Igual los estudiantes tienen que tomar otro rol. Es importante evaluar, es importante la realización de las rúbricas, es importante diversificar la evaluación. Cintia, ¿te parece que como hablamos tanto del error, Ceci, la próxima jornada, como llevamos años trabajando problemas y proyectos, les compartamos errores, proyectos que fueron creados? ¿Te parece, Ceci? Entonces, Me parece. vamos, queridos profesores y profesoras, vamos a mostrar errores, proyectos que partían maravillosamente bien, pero no terminaron maravillosamente bien. Sí, oye, también podríamos mostrarles un tema, cómo se vería si lo trabajo con proyecto, cómo se vería si lo trabajo por problema. También podría ser Excelente. una cosa interesante porque uno puede hacerlo, o sea, no es que haya temática exclusiva. Hay temáticas que sirven más como problema y otras más como proyecto, y a lo mejor
pero podríamos tomar una temática y transformar. ¿Sí? Tal vez transformar Sí, algunos ya de estos quería- comebacks de ustedes que seleccionaron, tal vez ¿Sí? transformarlos. Y todas las ideas que ustedes han dado, ha explotado el chat de sí, para que quede aún más claro la diferencia entre el ABP proyecto y el ABP problema, ¿no es cierto? Que tiene que ver también con el producto final, que en el ABP hay un producto final y en el ABP problema no necesariamente tiene que haber un producto final, y es la respuesta al problema o a la problemática planteada, que a veces tiene respuesta y otras veces no. No Quiero tiene. invitarlos a todos a que se vuelvan a conectar con nosotros el 11 de septiembre a la misma hora, a las 4 de la tarde, agradecer a todos la enorme participación en este webinar y a que continúen en el curso, ¿no es cierto?, avanzando en el curso, y cualquier duda o consulta estamos para ustedes. Recuerden que la presentación va a quedar en el foro del curso. Nos vamos despidiendo ya, Cecilia, Marcela, Gracias, Cristina. Cintia. Nos despedimos. Ana, un gusto estar con usted y con todos los profesores y profesoras. Sí, un gusto. Nos vemos, ¿cierto, Ceci? La Sí. próxima sesión, queridos profesores, lo que partió como una idea y terminó como otra. Un gran abrazo. Eso, chao, que estén bien. Cuídense. Saludos.